3 peligrosos momentos en los que el mundo estuvo a minutos de ser destruido y en los que la humanidad habría desaparecido. Y se conoce la oculta agenda rusa para la colonización de toda Europa, que echa por tierra la mentira del déspota de un mundo multipolar. Y te diremos por qué. En los párrafos finales de este informe te estaré presentando la historia de 3 graves acontecimientos que pudieron ocasionar la destrucción con armas nucleares, de los que con toda seguridad no estabas enterado. Desde tiempos inmemorables, la cultura rusa ha girado en torno al dominio y sometimiento de otros pueblos, por lo que no es nada raro ver lo que justamente estamos presenciando en estos momentos en Ucrania. Hay un deseo visceral en los dirigentes rusos de dominar territorios, naciones enteras y ciudadanos de otras culturas, bajo la represión, el sometimiento y la supresión de las libertades colectivas e individuales. Todo esto y mucho más te lo presento en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos donantes y suscriptores, y muchas gracias por el apoyo a nuestra labor de investigación. Nuestro especial agradecimiento a Edwin Madera por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A Edwin le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com. Bien. La antigua Unión Soviética estuvo gobernada por uno de los hombres más sanguinarios del siglo XX. Su nombre, Joseph Stalin, y tuvo bajo su dominio toda la propiedad privada, la industria y hasta los territorios aledaños a Rusia. Y a pesar de que la Unión Soviética ya no existe, los descendientes de esa cultura colonizadora están empeñados en rehacerla. Y esta no es la primera vez que el Kremlin intenta apoderarse de territorios que no le pertenecen a través de las armas. Resulta que luego de las elecciones de 2005 en Polonia, el ministro de la Defensa de esa época, Radoslaw Sikorski, dio a conocer al mundo un documento que fue redactado en 1979, en el que se detallan los planes de Moscú para hacerse con el control de toda Europa. Las conclusiones sobre los planes del Kremlin mostraban en realidad que los dirigentes rusos de esa época, todavía en la Unión Soviética, estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de conseguir el dominio territorial del viejo continente. Algo que sin ninguna duda nos recuerda al déspota Vladimir Putin. Y la verdad es que desde esa época, es decir, desde hace más de 40 años, los planes de Rusia continúan intactos. Es como si lo llevaran en la sangre o impregnado en el cerebro, ese deseo ferviente de dominar la tierra al estilo colonial. Terminada la Guerra Fría y con la caída del muro de Berlín, además sabiendo que el sistema comunista no funcionaba porque creaba más pobreza y concentraba el poder en un puñado de crueles seres humanos, el mundo entero pensó que esas ambiciones habían terminado, menos los Estados Unidos. El país del norte se dio cuenta desde la Segunda Guerra Mundial qué tan peligroso podría ser Rusia, y es por esto que casi todas las estrategias de defensa de los Estados Unidos han estado encaminadas a controlar al monstruo soviético. No obstante, Estados Unidos le tendió la mano a Moscú al terminar la Guerra Fría, para ayudar al país a salir del gigantesco problema económico en que quedó sumido por los pésimos resultados de su política de control socioeconómica. Entonces, ahora sí es más fácil entender hacia dónde van Vladimir Putin y las élites del Kremlin. Y escucha muy bien esto: el déspota ruso no se detendrá ni aunque pierda la guerra de Ucrania. Este jueves, tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia
ratificaron su apoyo irrestricto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se están haciendo grandes esfuerzos para que Ucrania reciba los tanques pesados lo más pronto posible. Igualmente, Londres afirmó que la entrega de los aviones caza a Ucrania es un tema que pronto será resuelto. ¿Qué significa esto? Que por parte del Reino Unido, esos aviones llegarán pronto a las manos de las tropas ucranianas. Pero volviendo un poco atrás sobre el tema de los planes de Putin para hacerse con el control de toda Europa. Mira esto. Esta semana fueron publicados informes sobre los planes de adoctrinamiento y reculturización de más de 6.000 infantes ucranianos que están en poder de las autoridades rusas. Este también es un delito de lesa humanidad, toda vez que Putin está robando la identidad cultural de esos niños que fueron arrebatados por las tropas rusas en las primeras etapas de la guerra, y muchos de ellos quedaron huérfanos de padre y madre. El adoctrinamiento consiste en borrar el pasado vivido en Ucrania por los infantes, incluido quiénes son sus padres y sus familiares cercanos. Quieren inyectarles la cultura belicista rusa, es decir, rusificarlos y meterles en la cabecita que Ucrania está gobernada por neonazis, cuando eso es totalmente falso, y quién sabe qué otras mentiras más. Esto demuestra que realmente sí existe una agenda colonizadora al estilo soviético para apoderarse de Ucrania y del resto de los países europeos fronterizos. Pero miremos en retrospectiva lo que viene pasando entre los Estados Unidos y Rusia desde hace más de 70 años. He aquí entonces el dato importante del que te hablé al comienzo de este análisis y del que ni te habías enterado. En 3 oportunidades, alguien estuvo a punto de apretar el botón nuclear y ni nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. El botón nuclear, que es comúnmente llamado botón rojo, se ha convertido en el ícono de la destrucción armagedónica de la vida en el planeta Tierra. Y es transportado supuestamente en una maleta. Pero lo que comúnmente también se llama valija nuclear, al mismo tiempo tiene otros nombres que no son nada románticos y que no dejan de ser apocalípticos, excepto por uno con el que fue bautizado por los edecanes de un presidente de los Estados Unidos, para nombrar en clave el símbolo del inicio de una guerra nuclear. Los militares que acompañaban al presidente de los Estados Unidos de esa época lo llamaron balón de fútbol, pero luego se complementó con la palabra nuclear, para significar que el presidente norteamericano tenía el balón en sus manos, como en el fútbol, y que siempre estaba presto a defender a los Estados Unidos y a sus ciudadanos, con una respuesta en contundencia en caso de que los enemigos del imperio osaran disparar armas nucleares contra su territorio. Tanto el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia tienen cada uno su respectiva valija nuclear que los acompaña a donde quiera que vayan. El de Rusia, por ejemplo, se llama Chehet. No olviden esa palabra. La historia cuenta que en 3 oportunidades el mundo ha estado al borde de la destrucción por efecto de las armas nucleares y no nos dimos cuenta, no nos enteramos. Sin embargo, los 3 casos se presentaron por fallas humanas, los cuales vamos a exponer en este informe. En 1962, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética estaban pasando por una grave crisis diplomática y militar. Estaba ocurriendo la llamada crisis de los misiles, cuando la URSS había emplazado varios misiles con cabeza nuclear en la isla de Cuba bajo el gobierno de Fidel Castro, apuntando hacia los Estados Unidos. Habían negociaciones entre el presidente soviético Nikita Khrushchev y el de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, pero ambas naciones estaban listas a atacarse mutuamente. Por su parte, Washington tenía armas equivalentes a bombas atómicas, como las usadas en Hiroshima en Japón, y Moscú sabía de qué eran capaces esas armas. No obstante, Rusia también había desarrollado sus propias ojivas nucleares. Resulta que el 25 de octubre de 1962, hacia la medianoche, un soldado de la Fuerza Aérea estadounidense
reportó a su comandante que había visto unidades de las fuerzas especiales rusas acercándose a la base. Todo el mundo estaba nervioso, sobre todo en las instalaciones críticas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y los guardias habían recibido instrucciones expresas de disparar si veían algo sospechoso. El soldado en mención accionó su arma y disparó contra una figura que se movía en medio de la oscuridad. El ruido del disparo alertó a toda la tropa, que de inmediato tomó posiciones para defender la base. El soldado dijo que estaba seguro de que un grupo de tropas soviéticas intentaban atacar el comando de la Fuerza de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. El nerviosismo hizo cometer a las tropas en la base varios errores en cadena, y uno de esos errores se presentó cuando alguien presionó el botón de alerta, quizá por el mismo nerviosismo que activó las alarmas de la base, que pusieron en alerta a los caza F-106, que estaban armados con misiles Genie con cabeza nuclear, los cuales se dispusieron a despegar. El general retirado Ray Klosowski, norteamericano, dijo en el 2021 que en realidad las tropas norteamericanas y sus comandantes estaban seguros de que la Tercera Guerra Mundial se iniciaría ese mismo año, es decir, en 1962. Dijo también que el comandante de la base se tomó un par de minutos para analizar la respuesta del soldado ruso que había sido visto tratando de ingresar a la base. Y al ver que no hubo ninguna respuesta, se acercaron para verlo y descubrieron que se trataba de un oso negro que merodeaba por la zona. El segundo caso se presentó en noviembre de 1983, cuando un satélite soviético envió una señal a una base rusa, indicando que 5 misiles estadounidenses se dirigían hacia territorio ruso, lo que hizo preparar los misiles soviéticos para el ataque contra los Estados Unidos, quedando al borde de un holocausto nuclear. Pero en ese entonces fue el teniente coronel ruso Stanislav Petrov quien estaba a cargo del lanzamiento y quien observó atentamente los radares en tierra, y al darse cuenta que no mostraban ninguna actividad, ninguna anomalía, decidió abortar la misión. Petrov dijo luego en un documental que realmente estuvo a solo 45 segundos de haber lanzado varios misiles nucleares contra territorio estadounidense. Cabe destacar que el incidente estuvo marcado por el derribo de un avión de pasajeros surcoreano, un Boeing 747, en septiembre de ese mismo año, es decir, unas 6 semanas antes de que ocurriera lo de los misiles. El avión surcoreano hacía la ruta Nueva York-Seúl atravesando Alaska y entrando en espacio aéreo soviético. Pero pocos minutos después el avión fue derribado porque los rusos creyeron que se trataba de un avión espía. En el incidente fallecieron 269 personas entre pasajeros y tripulación. El tercer incidente fue el 25 de enero de 1995, cuando fue lanzado un cohete Black Brant 12 de investigación científica conjunta entre Estados Unidos y Noruega. El cohete guardaba mucha similitud con el misil Trident de la Marina de los Estados Unidos, y cuando los rusos lo vieron a través de sus satélites, creyeron que era un misil nuclear, alertando a Moscú sobre que un ataque nuclear por parte de Estados Unidos había comenzado. Boris Yeltsin, quien era el presidente ruso en esos momentos, envió por el Chehet, o valija nuclear rusa, tomándose alrededor de 10 minutos para ordenar acciones, en los que pudo verificar que no se trataba de un misil nuclear norteamericano, sino del cohete de investigación científica del que habían sido avisados con antelación. Tal vez fueron esos pocos minutos que se tomó Yeltsin los que marcaron la diferencia en lo que pudo haber sido la destrucción de millones de vidas humanas. Por último, hablemos de la agenda oculta de Putin para colonizar a Europa y que echa por tierra la mentira del déspota cuando habla de un mundo multipolar. Cuando Vladimir Putin habla de un mundo multipolar, se refiere a un mundo en donde todos compiten contra todos en igualdad de condiciones, según él. Y ya de entrada hay un error, porque no se puede hablar de igualdad de condiciones.
cuando el mundo está hecho de diferentes culturas y cada cultura tiene su propio desarrollo y su propia visión del mundo, lo que permite que unas sociedades se desarrollen más que otras. Entonces, la hegemonía mundial siempre estará en las culturas que logren el mayor desarrollo y que tengan las mismas condiciones para ello. Ahora, no puede haber un mundo multipolar al estilo putinesco, porque no todos los países gozan de libertades democráticas, como por ejemplo Rusia o China, donde la libertad de expresión es coartada y donde se persigue a la gente por opinar diferente. Entonces, esas sociedades no tienen las mismas condiciones para competir con ciudadanos de otros países que sí las tengan. La sociedad rusa es una sociedad sumisa porque ha entendido que poco puede hacer por cambiar el rumbo de su propia historia. Si se habla de igualdad de condiciones, entonces Putin debería ser el primero en renunciar y darle la oportunidad a otros dirigentes de la oposición de competir bajo las mismas condiciones. Esta apreciación tumba de tajo su mundo multipolar, además porque pretende adueñarse de otros territorios, de otros estados, como está plasmado en la agenda soviética. Un mundo multipolar se tiene que regir por el respeto a los derechos humanos y a la soberanía de los demás países, y el déspota claramente ha violado la de Ucrania a base de mentiras. Estas son dos de las características principales de las democracias occidentales que basan su armonía en los valores democráticos. Cuando el déspota habla de un mundo multipolar, utiliza la expresión como un sofisma de distracción, que aprovecha y camufla de manera audaz, porque lo que finalmente persigue es que Rusia vuelva a ser lo que fue el gran imperio ruso de la época zarista, o la gran Unión Soviética de Joseph Stalin, pero bajo sus propias condiciones, bajo las condiciones de Vladimir Putin. Bien, sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania, porque aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Con esos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.